y la vida. Y hoy, Señor, creemos en esa resurrección. Creemos en un Cristo resucitado. Y creemos también que esa resurrección está sobre nosotros. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Todo lo que el enemigo ha querido venir a traer con pensamientos de muerte, todo lo que el enemigo ha querido traer para separarte de Jesús, todo plan de las tinieblas es quebrantado en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Creemos, Jesús, en tu resurrección. Creemos que tú eres resurrección, que tú levantas a aquel que está caído, aquel que está muerto en su interior. Tú traes vida hasta ahora en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Si allí en su corazón en este momento usted dice: ese soy yo. Yo me he sentido muerto. Yo he perdido las ganas de vivir. Yo he perdido las ganas de seguir a Jesús. Yo he perdido las ganas de trabajar, de vivir para mi familia. He perdido las ganas de ser feliz. No me motiva nada. En esta mañana solo tienes que decir esas palabras de Jesús. Y es que tú recibes, tú tienes esa resurrección como todos nosotros dentro nuestro. Nosotros recibimos de esa resurrección también. Yo hoy, Señor, resucito contigo, Señor. Trae libertad sobre nosotros. Trae vida sobre nosotros. Dile al Señor: trae vida sobre mí. Trae vida sobre mí. Trae vida sobre mí. Trae vida sobre mis pensamientos, sobre mi mente, sobre mi corazón. Sopla vida sobre mí. Necesito vida. Tú lo tienes todo, Jesús, para nosotros, y nos lo diste todo en esa cruz. Resurrección, vida, salvación, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Hoy no hay muerte, hoy hay vida en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Hoy celebramos a Jesús resucitado en nosotros, para nosotros, dándonos esa vida. Llénanos de esa vida, Jesús. Llénanos de esa vida. Espíritu Santo de Dios, sopla vida sobre nosotros. Sopla vida. Sopla vida, sopla vida sobre nosotros. Entrégale al Señor todo aquello que tú no puedes hacer. Ahí donde hay pecado, donde hay faltas, donde hay dolor. Saca todo eso y entrégaselo al Señor y llénate de vida. El Espíritu Santo traiga vida sobre ti. Porque somos humanos, somos espirituales y necesitamos de esa llenura del Espíritu Santo de Dios. No dejes morir lo que Jesús ha puesto en ti, que sea vivificado hasta ahora en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Ahí donde el enemigo ha querido matar, derribar, destruir, hay vida, hay vida, hay vida. Hay resurrección y hay vida. Todo lo que estaba muerto vuelve a vivir en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Recibe esa vida de Jesús. Recibe esa vida de Jesús.
Recibe más del Espíritu Santo de Dios dentro de ti. Eso es lo que necesitamos. Esa resurrección y esa vida. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén. Dele ese aplauso al Señor. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Tome asiento los chicos. Aquí va el avisito para los chicos, los jóvenes que van también a recibir palabra de Dios en esta mañana. Y hoy vamos a hablar de algo bien especial y que en un día como hoy, que debe cobrar importancia en nosotros todos los días, pero que hoy cobra una importancia bien grande porque los ojos de los demás están puestos sobre nosotros, sobre la palabra de Dios, ¿no es cierto? La libertad. Porque allí en la cruz nosotros recibimos ¿qué? Libertad. Jesucristo nos hizo libres y eso es lo que nosotros disfrutamos y debemos disfrutar. Y el Señor hoy nos llama a que nosotros estemos firmes en esa libertad. Que no seamos de los que estamos un día aquí, el otro día allá. Vivimos medio libres porque eso no existe. Jesucristo murió todo enterito por nosotros en la cruz. No fue un pedazo sí, un pedazo no. Entonces no podemos ser un pedazo libres y otro pedazo no libres. No, y debemos permanecer en esa libertad que el Señor Jesús conquistó para nosotros, ¿cierto? Ahora, esto que vamos a hablar en el día de hoy, que no es más que la palabra viva del Señor, no es para acusar a nadie, es para exhortar, para reargüir, que es lo que hace la palabra de Dios, para despertarnos, que era lo que estábamos orando hace un momento, despertarnos a la realidad, despertarnos a esa vida que nosotros debemos vivir. Porque si conocemos de la palabra debe haber un cambio en nosotros. Si seguimos en las mismas circunstancias o en las mismas situaciones en las que vive el mundo, aún conociendo la palabra de Dios, pues es que no hemos recibido ni hemos conocido la palabra de Dios, ¿verdad? Vamos ahí a Gálatas 5, versículo 1. Gálatas 5, versículo 1. Y de entrada, la palabra aquí nos está hablando de esto. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo, ¿cómo? Libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución? Todavía en tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban,
porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo, ¿como a quién? Como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. ¿Por qué Pablo está iniciando acá desde el versículo 1 hablando de esto? Y les está diciendo y nos está diciendo hoy en día, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quería decir en este tiempo? Que unos, aún sabiendo que ya no estaban en la ley, y ya ahorita vamos a hablar de la ley y la gracia para entenderlo muchísimo mejor, estaban siguiendo la ley, estaban haciendo cosas como decir, yo he recibido a Jesús en mi corazón, Jesús ya hizo el sacrificio en la cruz por mí, pero yo sigo haciendo cosas de hombres. Lo que era del tiempo de la ley, donde había que hacer sacrificios, donde era diferente lo que Dios pedía de cada uno de los hombres. Y les está diciendo, porque ve que se están desviando, porque ve que aún recibiendo del Señor Jesús no están teniendo esa manifestación en su vida de la libertad. ¿Y qué les dice? Estad pues firmes, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. ¿Será que el Señor quiere que nosotros hoy en día permanezcamos en esa libertad? Permanezcamos firmes en esa libertad. Porque ¿qué sentido tiene que el Señor a través de la cruz, de su entrega, nos hubiese hecho libres si nosotros no lo vivimos, sino que seguimos siendo esclavos, cada uno de nosotros tal vez de diferentes cosas? A veces podemos decir, no, es que mi falta es pequeña, o lo que yo vivo, o lo que yo paso, o cualquier cosa que nosotros estemos experimentando. Eso es pequeño, es minúsculo, pero realmente el Señor lo está viendo exactamente igual en nosotros. Falta de libertad, nos falta firmeza. Nos falta seguir ese camino de libertad que ya fue conquistada para cada uno de nosotros. Avancemos un poquito allí nuevamente en Gálatas 6, en el versículo 7. No os engañéis, dice la palabra, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu que va a segar, vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a la familia de la fe. Y dice la palabra que no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo vamos a segar si no desmayamos. Tenemos que seguir cultivando el espíritu. Tenemos que seguir disfrutando esa libertad y viviendo en esa libertad. ¿Cuándo? A cada instante y a cada segundo de nuestra vida. Porque el sacrificio de la cruz no puede ser en vano. Lo que les decía, yo no puedo vivir medio libre y medio esclavo.
No, 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 eso es lo que vive el mundo. Eso es lo que anteriormente vivíamos. Y no tiene ningún sentido vivir así. Por eso la palabra de Dios nos dice que a su tiempo vamos a cegar si no desmayamos. No podemos desmayar en esto. ¿Es fácil? No es fácil. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo de pecado. Porque todos los días es como si yo, obviamente en esa libertad en la que Cristo me hizo libre, yo quiero vivir en santidad. Y yo me propongo vivir en santidad, pero el enemigo está constantemente y todo el tiempo disparando ¿qué? Dardos hacia mi vida. Con diferentes cosas. Mira, métete por acá, haz esto, haz lo otro, quédate con esto. Es mejor por acá. El camino de Dios no sirve. No vivas en esa libertad, no experimentes esa libertad. Porque el enemigo sabe que cuando nosotros nos volvemos firmes, el fruto que estamos dando y eso que vamos a cosechar es el fruto de esa libertad. No solamente para nosotros, estamos hablando de nuestras generaciones. Estamos hablando de esa libertad que el Señor ya nos dio, aún para toda la humanidad, para todo el que nos habla, nos ve, donde yo puedo hablar de eso con tranquilidad. Ahora que el pastor Diego estaba hablando casi de lo mismo, pensaba, hombre, qué tremendo cómo nos vemos de asediados por el mal. Cómo nos vemos de enmarcados. Ahí quiere venir el enemigo a sacarnos a como de lugar. Y esa es la lucha. Y yo sé que todos de alguna manera como que nos cansamos un poquito de esa lucha. Yo quiero vivir en santidad. Yo quiero vivir en libertad. Pero ya vamos a ver también cómo nos mantenemos en esa libertad. Y cómo no podemos estar alimentando más nuestra carne que nuestro espíritu, como lo estábamos viendo en la palabra de Dios. Ahora retomemos allí también en el mismo Gálatas 6, pero desde el versículo 11. Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano, todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Entonces, hablemos de qué significa la ley y qué significa la gracia en nuestras vidas. En la ley, nosotros teníamos que hacer un esfuerzo humano. Es decir, el Señor decía, esto es lo que hay que hacer en el tiempo de Moisés, esto es lo que hay que entregar, esto es lo que hay que hacer, ¿no es cierto? Había un esfuerzo humano entonces en la ley. Debo hacer para que Dios vea mi arrepentimiento, para que Dios vea mi obediencia. Ahora miremos en la gracia. La gracia es obra de Cristo Jesús. Es la obra de Cristo Jesús. Él ya entonces lo hizo por cada una de nosotros y ahora yo vivo diferente. Porque yo decidí recibir a Cristo Jesús en mi vida y decidí creer que Él se entregó por mí y trajo libertad para mi vida. Y eso el Señor lo hizo. La gracia
es una obra de Cristo Jesús. Ya no obró mi carne, ni tuve yo que hacer absolutamente nada. Lo único que tengo que hacer es recibir de esa gracia sobre mi vida y cambiar, tener una vida diferente a través de lo que yo recibo de la palabra de Dios y de esa administración del Espíritu Santo de Dios hacia mi vida. ¿No es verdad? No tengo que ganarme el favor de Dios. Ya Jesucristo lo hizo. Cristo ya hizo la obra completa. Era lo que estábamos hablando. Recibimos de esa gracia. Ya Jesucristo hizo la obra completa. ¿Cuál es el problema? Y era lo que Pablo le estaba diciendo a ellos aquí en los Gálatas. Era lo que el Señor realmente les estaba hablando a sus corazones. Ya la obra está completada. Nadie más va a morir por nosotros. Ya recibimos de esa gracia, ya recibimos de esa libertad. Y por eso dice acá en la palabra al comienzo del capítulo 5, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Punto. Ya recibimos de esa libertad. Nadie más va a volver a morir por nosotros. Necesitamos obediencia, necesitamos vivir por gracia. Mire esto hermoso que fue lo que realmente Jesús hizo por cada uno de nosotros. ¿Quién más lo podría hacer? ¿Quién más lo podría hacer? Ese perdón de los pecados, ese dar paso a la vida eterna. Pero, ¿qué es lo que sucede con nosotros los hombres? Y es lo que Pablo está exhortando aquí en el capítulo 5. Ustedes ahora quieren seguir viviendo bajo la ley. Quieren seguir haciendo ustedes mismos. No les importa que Cristo Jesús murió en la cruz. Y ya estamos hablando de la gracia. Ya estamos hablando de ese regalo que tal vez no merecemos de parte de Dios a través de Jesucristo. Entonces, nosotros muchas veces queremos hacer, y esto era lo que les decía aquí en la palabra. Hacer porque yo tengo que hacer. Y muchas veces nosotros también queremos hacer en este tiempo. O díganme los que muchas veces en eso que hemos recibido de enseñanza, seguimos a Jesús. Y si seguimos a Jesús y sabemos de esa gracia y sabemos que hemos recibido libertad y que todo lo conquistamos en Él y por Él, pero hay gente que dice, yo, para quienes nos escuchan, nos ven de otros lugares, acá hay un lugar alto que se llama ¿cómo? Aquí en Bogotá, en el centro, aquí cerquita de la iglesia, Monserrate, ¿no? Para que mis pecados o para que Dios sobre, yo tengo que ir allí a hacer un sacrificio. Cuando se hacen ese tipo de cosas, estamos viviendo bajo la ley o bajo la gracia. Por eso es que aquí en la palabra, cuando está hablando de la circuncisión o de la incircuncisión, ya dice la palabra, es que esto ya no es, ya no tiene ninguna trascendencia, porque ya estamos viviendo por la gracia y sabiendo que Jesús murió por nosotros y que Él ya conquistó esa libertad para nuestras vidas y que lo que tenemos que hacer es vivir a través de esa gracia y no negar a Cristo Jesús. Pero miren esto, y eso ustedes dirán, ¿y qué tiene? El Señor estará hablando a cada quien en su corazón, los que estamos y los que están viendo y escuchando. Pero, ¿qué tiene que ver con los cristianos, con aquellos que hemos venido conociendo la palabra de Dios?
que a veces nosotros, aún conociendo la palabra, y muchas veces hasta a profundidad, yo también quiero hacer. Y quiero tomar el lugar de Dios. Y desconozco el sacrificio de la cruz y la libertad y que el pecado me fue perdonado y todas estas cosas. Y digo, bueno, un ejemplo, yo produzco económicamente y un día digo, yo produzco tanto y doy tanto porque sé que de alguna manera lo que yo tengo guardado acá adentro, Dios está viendo que yo estoy dando. ¿Sí me entienden? Es decir, a veces queremos tapar nuestro pecado, nuestras faltas, lo que estamos viviendo con la justificación de lo que yo puedo hacer. Señor, mira, yo estoy dando. Señor, mira, yo estoy ofrendando, yo estoy produciendo, yo estoy dando para mi casa, yo estoy produciendo mucho y estoy hablando de la economía, pero ¿qué estoy guardando? ¿Estoy bajo la ley o estoy bajo la gracia? ¿Qué estoy haciendo? Si yo quiero hacer en mi carne, ¿por qué quiero hacer en mi carne? Porque no sé cómo salir del pecado en el que estoy metido, en la falta en la que estoy metido. Pero la gracia nos dice, Jesús murió en la cruz por nuestros pecados y somos salvos por esa gracia. ¿Qué tengo yo que hacer? Recibirla. ¿No lo hicimos así? Te recibo, Jesús, en mi corazón. El que no lo haya hecho lo puede hacer. Perdona mis pecados, voy a caminar contigo porque creo que tú lo puedes hacer. Me entrego a ti, ¿no es cierto? Pero ahora llega un momento, porque en el mundo hay confusión, lo que estábamos hablando de los dardos del enemigo. No. De alguna manera tú tienes que hacer. De alguna manera tú tienes que hacer. ¿Qué estamos obviando ahí o qué estamos sacando ahí? La obra de la cruz. Jesús ya lo hizo. Decíamos gracia, obra completada de Jesús para nuestras vidas, ¿verdad? Yo sirvo, podemos decir también para los que sirven en la iglesia, en un ministerio, yo sirvo. Entonces con ese servir, de pronto estoy tapando cositas. Estoy diciendo yo sirvo, entonces no va a ser necesario que de pronto yo esté saliendo de esto. Pero ¿quién está viendo realmente nuestra condición o lo que nosotros estamos guardando? ¿Quién lo está viendo? He ahí el punto. El mismo al que nosotros nos hemos entregado. Es más, muchas veces podemos saber de la palabra de Dios. No la sabemos incluso de memoria y yo puedo hablar de la palabra y puedo compartírsela a otra persona de memoria, pero resulta que no soy libre. Bueno, y si Jesús murió en la cruz para darnos esa libertad que dice aquí la palabra, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. ¿Nos hizo libres Cristo o no? Esto es lo que dice acá. No estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Por qué están hablando de esto? Porque en áreas de nuestra vida estamos sujetos al yugo de la esclavitud, porque hay áreas de nuestra vida que están sujetas al yugo de la esclavitud, porque hay cosas que seguimos haciendo alimentando nuestra carne. Y eso no es solamente los de afuera que no han recibido al Señor Jesús en su corazón, sino cada uno de nosotros. Así que analicémonos allí cuáles cosas nosotros realmente estamos viviendo. Esa libertad que a nosotros no nos cuesta. ¿Por qué? Porque Jesús ya nos la dio. ¿Por qué? Por gracia. No nos cuesta. Yo lo único que tengo que hacer es recibirla y tomar la decisión de vivir libre. Nos lo está diciendo la palabra otra vez. Estad pues firmes en esa libertad con que Cristo nos hizo libres.
caminar en esa libertad, vivir en esa libertad, disfrutar de esa libertad. Cuando vivimos con alguien que está en pecado, que tal vez todos obviamente lo hemos vivido, en el trabajo, en la casa, ya sea el esposo, la esposa, los hijos, es tremendo experimentar eso, ¿cierto? Porque yo quiero vivir en santidad, porque yo quiero estar bien delante del Señor, porque quiero que se vea esa libertad en mí. Pero ¿qué está jalando también? El pecado que hay en el otro, todo lo que hay en el otro. ¿Cuál debe ser nuestra actitud ahí? ¿Yo me vuelvo complaciente con el pecado del otro? ¿O qué hago? O esa decisión que yo ya tomé, como me dice la palabra, yo me vuelvo firme en esa convicción, en lo que yo ya recibí. Porque quien lo conquistó fue Jesús, esa libertad. Yo lo recibo por gracia. Entre otras cosas, que no valoramos esa libertad, no la valoramos. Entonces lo que les decía, como el otro, el que yo veo, con el que estoy cerca, con el que duermo en mi cama, mis hijos, con quienes estamos en la misma casa, como ellos no son libres, yo me hago a esa esclavitud. Y yo no puedo dejar de ser firme, aún viviendo en un mundo que es esclavo. Ni puedo decir, yo soy un poquito firme en esa libertad con la que Cristo me hizo libre y otro poquito vivo en esclavitud. Es fuerte, real, sobre todo para quienes están empezando en el Señor, pero es que la libertad es algo que cuando Jesús lo conquista allí en la cruz, es algo que por gracia es maravilloso, pero que es un regalo que nadie nos va a dar. Nadie nos va a dar. ¿De cuántas cosas hemos sido esclavos? ¿De cuántas cada uno de nosotros hemos sido esclavos? ¿Y cuánto nos ha costado salir de allí? Pero cuando esa libertad vino a través de Jesucristo, todo fue diferente, ¿no es cierto? Sencillamente entregar y caminar en esa libertad. Precio de sangre allí en la cruz. Entonces, ¿cómo no valorarlo? ¿Cómo no tomar ese camino? Porque hay dos caminos. Uno que es el camino de libertad cuando nosotros recibimos a Jesús en nuestro corazón. Y otro camino que es el de vivir en nuestra carne, para alimentar nuestra carne. Volvemos a lo mismo. Un ratico alimento la carne y otro ratico alimento el espíritu. ¿Estoy siendo libre o no? Y por eso vuelvo y les digo, no es para preocuparse, ni afligirse, ni desesperarse, no, es para tomar esa decisión, voy a seguir este camino. Tarde o temprano, los que están al lado nuestro van a recibir también de esa libertad, si es su decisión. Pero va a ser mucho más fácil si esa libertad realmente está en mí, yo la vivo y la comparto. Y el Espíritu Santo de Dios cada día está obrando más en mí. La libertad no es entonces ese concepto emocional, es la obra terminada de Cristo en la cruz. No es libertad para hacer lo que nosotros queremos, ¿cierto? Es libertad para vivir para Cristo y obedecer a su palabra. Si yo me pongo a mirar lo que fue Liliana viviendo en el mundo, vivía esclava. Ahora obedeciendo la palabra y bajo la gracia, Liliana es libre.
¿Quién de nosotros quiere volver atrás a la esclavitud, a lo que vivía? ¿Quién de nosotros quiere vivir lo que el otro vive en esclavitud? Esa es nuestra lucha y nuestra angustia, ¿cierto? Oramos, clamamos para que los otros conozcan de la palabra de Dios y sean realmente libres. Libres en su mente, en su corazón. ¿Por qué? Porque la gracia es aquello que es derramado sobre nosotros con amor, es un regalo. La gracia de Dios para nuestras vidas a través de Jesucristo. ¿Quién no quiere recibir un regalo de parte de Dios? ¿A quién no le gusta ese tipo de regalos? Todos queremos, lo que pasa es que nos cuesta. Y cuando se lo explicamos a alguien que no conoce del Señor o que está allí en pecado, dice, sí, yo quiero, bueno, vamos entonces a hacer esto. Y ahí es donde empieza a costar. Pero realmente vivir en libertad es maravilloso, ¿no es cierto? ¿Cuántos en estos días se levantan y se levantan como? En trasnocho, en borrachera, aún en estos tiempos que estamos viviendo. Y es fuerte, es otra vida, es otra cosa que hemos decidido vivir, de alimentar nuestra carne. Pero cada uno, como decía la palabra, vamos a recibir de lo que hemos sembrado. Vamos a cosechar de lo que hemos sembrado. ¿Y qué hemos estado viviendo? Ya cuando nos levantamos y estamos en la libertad con la que Cristo nos hizo libres, nos levantamos, adoramos al Señor, estamos pensando en Él, estamos pensando en amar al otro, a quien ayudamos, cómo oro para que los demás se levanten. ¿Eso no es mejor que levantarse en borrachera, en problemas, en que tantas cosas? Ahí es donde uno se da cuenta cuál es la verdadera libertad. ¿Cuál es la verdadera libertad? Yo recuerdo mucho cuando iniciamos con el pastor Diego en los caminos del Señor. Yo fui por primera vez a la iglesia en una circunstancia muy difícil y me pasó lo que nadie esperaba que pasara, y es que yo le dije sí al Señor inmediatamente y quedé ahí clavada. Y el pastor me dijo, ahí la dejo, tranquila. Pasaron 2 años. Yo me afirmé inmediatamente. Y pasaron 2 años de cosas muy difíciles. Hoy en día yo puedo decir, por la gracia de Dios y el amor de Dios, estamos vivos. Porque aún en esos 2 años hubiésemos podido morir juntos por todas las cosas que sucedían en nuestras vidas. Pero esa es la lucha que nosotros vamos a tener. ¿Por qué cuento esto? Porque de pronto hay personas que nos ven, que nos escuchan aún en este lugar, y es que todo hace parte del proceso. Yo estoy aquí, pero estoy a medias. Yo estoy aquí, él de vez en cuando, y no, casi siempre en esos 2 años, él me llevaba a la iglesia, iba conmigo a la iglesia, pero no era libre. No había recibido completamente a Jesús en su corazón, no entendía. Y muchos aquí pueden estar experimentando exactamente lo mismo. Es válido a medias, es válido que yo acompañe, es válido. No, ¿por qué no recibimos? Y esa es la invitación del Señor hoy. ¿Por qué no recibimos esa libertad y la vivimos realmente? Si es un regalo ya conquistado para nosotros. Y me alejo de aquello que trae muerte para mi vida, que es el pecado, que son las cosas que no deben estar en mí. La libertad para hacer lo que nosotros queremos, la libertad que el mundo ve, que se convierte en libertinaje. En el mundo es yo hago lo que quiero y eso es la libertad, pero eso que yo hago me va a traer problemas muchas veces. En estos días, yo me imagino que ustedes lo vieron porque se volvió viral ayer o antier, un video de un grupo
que estuvo en una iglesia. ¿Sí lo vieron? Vestidos, organizados, con la cruz volteada y, mejor dicho, hicieron por acá, aquí nomás en la séptima. Tremendo. Y en el video se alcanza a escuchar la gente impactada, preocupada, angustiada y hasta triste. ¿Qué es esto? Es el fruto de lo que estamos viviendo actualmente. Un país entregado al pecado. Un país que no es libre. Entonces, donde ya el enemigo dice, yo puedo caminar tranquilamente y puedo hacer lo que yo quiera. Ojo con eso, que es por lo que debemos orar. Porque ahí también tomamos una decisión. Pero ellos, yo miraba y decía, ellos se sienten libres. Ese Dios es una esclavitud. Ese Dios, no, es libertad, es poder salir yo desnudo a la calle, poder hacer lo que yo quiera, vivir como yo quiera. Esa es la libertad. Pero mire el fruto que cada uno va a ver en adelante y nosotros lo vivimos. Vivimos consecuencias en nuestra vida de todo lo que hicimos mal, ¿sí o no? Sin ser libres. Yo miraba y yo decía, Señor, ten misericordia. No se están enfrentando a hombres o a una iglesia, se están enfrentando a ti. Se están enfrentando a ti. Y el enemigo, como siempre, la gente que está presa allí en las garras de Satanás, dicen, yo soy libre, yo estoy viviendo esto, y se levantan como se levantan estos. Jesús, cuando nos entregamos a Él, Él nos hace libres porque Él ya conquistó esa libertad en la cruz para nosotros. Satanás, ¿qué hace? Los acusa. Él mismo, si los puede dañar y destruir, lo va a hacer. Esos lacayos, decía yo, esos lacayos que están ahí. El enemigo, ¿qué va a hacer? Los va a destruir. Porque eso hace el mal. Los que se entregan al enemigo terminan siendo dañados y destruidos por el mismo enemigo, por el mismo Satanás. Pero ¿qué es eso? ¿Qué es lo que hoy en día la gente quiere? No, libertad para hacer lo que yo quiera. Pero la verdadera libertad fue conquistada en la cruz. Para vivir en paz, para vivir en amor, para vivir en armonía, para vivir bien, para vivir como Dios quiere que nosotros vivamos. Entonces hoy en día muchos viven en religión y no viven en libertad, en esa libertad que ya fue conquistada allí en la cruz. Vamos a ver un poco más de esto allí en Juan 8:36. Juan 8:36 nos dice la palabra. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. La libertad conquistada en la cruz. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿El Hijo nos libertó? Sí. ¿Somos verdaderamente libres, como dice la palabra? Sí. Ahora vivámoslo. Eso es lo que tenemos que hacer. Yo tomo el camino de esa libertad. No tomo el otro camino, que es el de estar en mi carne y haciendo lo que yo quiero. Porque ahí estoy diciendo, yo soy libre, pero no estoy siendo libre, sino que estoy siendo esclavo. Jesús
nos libertó de algo fundamental y fue el pecado, ¿cierto? Nos libertó del pecado, de eso debemos tener claridad. Del pecado no nos libertamos nosotros. Jesús nos libertó del pecado. Por eso cuando yo pongo delante de Dios mi pecado y le digo, Señor, libértame de este pecado, yo te entrego todo. El Señor ahí nos liberta de ese pecado cuando nosotros tenemos ese convencimiento. Y el Espíritu Santo de Dios trae esa convicción de pecado a nuestras vidas cuando realmente lo exponemos delante de Él. Romanos 6, versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Entonces, Jesús nos libertó del pecado. ¿Es clara la palabra en eso? Y fuimos libres del pecado. Y seguimos siendo libres del pecado. Si caemos, el Señor nos va a volver a levantar. Y ya fue conquistado para nosotros, ya fuimos libres del pecado. Así que si caemos, el Señor nos va a volver a libertar del pecado. Porque ¿cuál es el engaño de Satanás? Tú ya después de que caíste, después de que has pecado, porque haya pasado lo que haya pasado, tú ya no te puedes volver a levantar. Ya tú de ahí ya no te levantas. Mentira de Satanás. Aún aquellos de los que estamos hablando que sucedió en estos días, que estaban allá en todos esos asuntos, vivirán consecuencias de todo lo que están haciendo mal. Pero si se arrepintieran, como cada uno de nosotros, van a ser libres, ¿cierto? En el nombre de Cristo Jesús, y esa debe ser nuestra oración por esa libertad. Allí en la cruz el Señor nos libertó de toda condenación. Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces resulta que nosotros le entregamos nuestra vida a Cristo Jesús. Él trajo esa libertad sobre nosotros, ya fue conquistada, la estamos disfrutando, pero en nuestra mente viene ese tema del pasado muchas veces. A todos nos ha pasado también, nos ha ocurrido. Vienen los pensamientos del pasado, las cosas del pasado. No. Tú no has sido libre. Mira eso que viviste. Mira tu pasado, mira que tú hiciste esto y esto y esto y lo otro, y tú de eso no tienes perdón. Otra vez son mentiras del diablo, porque claramente lo dice la palabra. Ahora pues ninguna, ¿qué dice? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Dice también la palabra que todas las cosas fueron hechas nuevas, ¿no es cierto? Que todo lo pasado ya quedó atrás y que no hay condenación sobre nuestras vidas. Así que tenemos que entregarle todo eso al Señor. Pedirle perdón genuinamente por todo aquello que hayamos hecho mal y soltar nuestro pasado. Incluye lo de ayer, lo de antier, lo de trasantier. No importa cuánto ni cuándo, el Señor nos va a perdonar y no va a haber condenación. Porque tenemos una vida nueva. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne. Si yo sigo conforme a la carne, pues sí hay condenación. Pues claro que sí. Porque yo sigo haciendo exactamente lo mismo. Ahí sí hay condenación. Ahí sí hay remordimiento.
Ahí sí, yo me levanto todos los días, yo quisiera hacer una cosa y termino haciendo otra completamente diferente. En la cruz fue conquistado y Jesús nos libertó de la culpa, de la vergüenza. Hebreos 9:14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. La sangre de Cristo nos limpia de toda culpa, de toda vergüenza. La culpabilidad no es de Dios, la culpabilidad es de Satanás. Volvemos a lo mismo, pero si estamos viviendo las mismas cosas, va a venir la culpa todo el tiempo. ¿Qué tengo yo que hacer? Lo que estamos hablando desde el comienzo, ¿vivir en qué? En la libertad, aceptar el regalo, vivir en esa gracia, disfrutarlo. No hay nada más horrible sobre nuestras vidas que la condenación, que la culpa, que sentir vergüenza, ¿sí o no? Y el enemigo lo trae por muchas cosas. ¿Por qué? Porque quiere que seamos esclavos. Pero nosotros debemos salir de ahí, porque ya esa libertad fue conquistada para nosotros, ¿no es cierto? Así que ahí en su mente, en sus pensamientos, empiece a pensar en qué más va a renunciar en esta mañana, porque somos libres y no esclavos, ¿no es cierto? Somos libres y no esclavos. Somos libres del dominio de Satanás, del dominio de Satanás, en nuestra mente, en nuestros pensamientos. Pero hay muchas cosas en las que Satanás nos puede tener todavía dominados y a través de ciertas cosas. Que eso es también lo que cada uno de nosotros debe ver. Colosenses 2:14. ¿Qué pasó allí en la cruz? Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ahí se acabó el dominio de Satanás sobre nuestras vidas. Pero ¿qué pasa? Yo he escuchado gente que a veces viene y dice: a mí me están haciendo brujería y me está pasando esto y esto y esto y esto y esto. Ojo con esto. Cuando nosotros hemos recibido a Jesús, vivimos bajo la gracia, somos verdaderamente libres, podemos llegar a sentir una opresión de aquello externo que quiere venir sobre nuestras vidas. Yo sé que lo que todos sentimos a través de este video fue: uy, qué feo, se siente algo feo. Y los que lo vivieron en vivo, pues imagínense. ¿Eso qué es? Es una opresión, porque el enemigo está ahí. Eso es lo que nosotros podemos experimentar. Ahora, que es diferente que yo diga: me están haciendo brujería, y yo diga que eso es verdad. No, es que aquí ya dice la palabra que fue anulada el acto de los decretos que había contra nosotros. Nosotros vivimos en libertad. Ya Cristo Jesús conquistó esa libertad para cada uno de nosotros. Entonces yo no puedo volver a decir: es que voy a creer en las obras del enemigo sobre mi vida. No, pueden estar ahí cerquita, pueden estar oprimiendo, queriendo moverme, pero eso se hace real en mi vida cuando yo le abro la puerta, es decir, cuando yo creo. Y puedo decir: es que tiene más poder Satanás que mi Dios. Eso es lo que yo hago cuando le abro la puerta a esos pensamientos. ¿Quién envió esos pensamientos? El enemigo. El enemigo.
Entonces, ahí el enemigo, mejor dicho, todo el tiempo, como les decía, va a buscar que nosotros abramos la puerta. Cuando yo digo, eso sí puede pasar sobre mi vida, entonces abro la puerta allí y todo eso que no tiene por qué tocarme empieza a operar sobre mi vida. ¿No es cierto? Pero porque yo le abrí la puerta. Jesús entonces conquistó la libertad para cada uno de nosotros. ¿Cómo fue eso? Entregando su vida voluntariamente allí en la cruz. Por eso dice en Juan 10:18, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre, dice Jesús. Él se entregó voluntariamente para darnos libertad, para sacarnos del pecado. Tomó nuestro lugar, ese lugar donde estábamos llenos de pecados, de tantas cosas, y Él tomó el lugar nuestro. Y además de eso, pagó el precio completico. ¿O usted cómo lo ve? ¿Fue a medias allá en la cruz? ¿O sería completo? Murió y resucitó, que es lo que estamos recordando en el día de hoy, aunque nosotros lo recordamos todos los días, pero el tiempo nos da para hablar de esto en este día. Juan 19:30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Consumado es, ya. Fue entregado todo. Entonces, a las conclusiones que podemos llegar a esta hora, es que no se trata solo de ser libres o hablar de esa libertad en nuestras vidas, sino vivir en esa libertad. Yo soy libre, ya Jesús conquistó esa libertad en la cruz, ahora yo vivo en esa libertad. No puede salir de mi boca y vivir algo completamente diferente. ¿Para qué somos libres ahora entonces? Para acercarnos a Dios, para tener una vida plena con Él, para vencer el pecado. Romanos 6:14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Estamos cerca del Señor y estamos en Él para vencer el pecado y una libertad que nosotros disfrutamos todos los días en el Señor, donde la puerta está abierta para que el Señor venga a transformar y a cambiar nuestras vidas todos los días. La gracia del Señor nos lleva a eso, a que cada uno de nosotros, y si no lo hemos hecho, lo hagamos en el día de hoy. Abramos la puerta de nuestro corazón, de nuestra vida, para que eso que fue conquistado en la cruz empiece a operar en nosotros. Transformación, cambio. Si yo vivo realmente en libertad, entonces yo expongo todo delante del Señor y le digo, transfórmame y cámbiame. Y esa libertad va a estar operando en mi vida. Amén. Vamos a orar, pongámonos en pie. Señor Jesús, te damos gracias por ese sacrificio allí en la cruz. Te damos gracias, Jesús, por esa libertad conquistada allí en la cruz. Da gracias, Señor. Gracias, Jesús, por darnos libertad. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús,
por conquistar ¿Me escucha, Rebeca? esa libertad Súbela ya un poquito para más. cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros puede pensar en este momento si realmente lo ha valorado, si realmente hemos tomado en serio esa libertad que fue conquistada para nosotros. Hoy, Señor, yo te pido perdón por todos mis pecados. Tal vez sea el momento de pedirle perdón a Dios por todos los pecados. Hoy estamos muchos acá y muchos otros a través de las redes, en la radio. Pero lo importante es que cada uno de nosotros estamos con el Señor. Gracias, Jesús, por esa libertad. Que nunca nos cansemos de darle gracias a Jesús por esa libertad conquistada allí en la cruz. Y por eso, entreguémosle al Señor todas las cosas. Abramos esa puerta de nuestro corazón, de nuestra mente. Exhibamos todas las cosas delante del Señor. Pecado, faltas, lo que sea que el Señor traiga a nuestra mente a esta hora. Abramos la puerta completamente. Para eso tenemos libertad. Para eso es la libertad conquistada allí en la cruz. Para eso es. Es para que expongamos nuestra carne, nuestra vida delante del Señor con toda libertad. Porque nos hemos entregado a Él y Él pueda venir a traer transformación, Él pueda venir a traer cambio. El Señor está obrando esa libertad en nosotros, está restaurando, está sanando, está levantando en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Jesús, si tú lo hiciste allí en la cruz, si tú ya lo hiciste allí en la cruz, yo decido vivir en esa libertad. Si fue un regalo y es un regalo para mi vida, míralo así, míralo como un regalo para ti. Entonces, hoy, decido, Jesús, vivir libre para ti. Decido vivir libre para ti. Te lo entrego todo. Te lo entrego todo, Jesús. Tomo esa decisión de la libertad, no la de la carne para seguir cultivando para mi carne. Dios no puede ser burlado. Él ve todo lo que estamos viviendo. Él ve todo lo que estamos haciendo. Todo, absolutamente todo. Señor, entendiendo lo que es la ley, lo que es la gracia, ya nosotros no tenemos que hacer ningún esfuerzo humano, todo lo hacemos para ti con amor y en libertad. Pero yo no tengo que correr a hacer nada porque tú ya lo hiciste todo. La gracia es la obra de Cristo Jesús. Y nosotros la recibimos. Y ahora yo tomo el camino de vivir diferente, de ser diferente. Jesús, gracias, gracias Jesús, por tu gracia sobre nosotros. Gracias Jesús por tu amor derramado allí en la cruz. Recibe de esa libertad
en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Abre las puertas de tu corazón, de tu mente. No tienes por qué vivir en esclavitud. No tienes por qué vivir en esclavitud. Renuncia a toda esa esclavitud de tu carne, lo que te lleva a fallar, lo que te lleva a tener consecuencias sobre tu vida. El Señor no quiere vernos esclavos de nuestros pecados, porque ya fuimos libres. Cada uno de nosotros sabe de qué necesita ser libre, dónde debemos estar fortalecidos. Donde cada mañana o cada día, cuando el enemigo viene a traer esos dardos, a decir, es que yo te voy a esclavizar, es que mira esto, métete en esto, aquello, podamos decirle al enemigo: Satanás, yo soy libre por esa libertad con la que Cristo me hizo libre. Y ya no estoy sujeto más al yugo de la esclavitud. Díselo al Señor. Ya no estoy sujeto más al yugo de la esclavitud. Yo vivo ahora en esa libertad que fue conquistada por Cristo Jesús para mí. No fue para nadie más, fue para ti. Ese regalo para ti, ese regalo para cada uno de nosotros. Recibe ese regalo. Porque está sobre nuestra vida en este día, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Si estás viviendo en esclavitud, porque estás haciendo para vivir, para tapar el pecado, renuncia a todo eso hasta ahora. Es una verdadera libertad, es vivir en paz, en gozo, bien delante de Dios, no delante de los hombres. Que de todo lo que estás haciendo, lo estás haciendo para cubrir, para encubrir más bien un pecado, una falta. Yo hago y yo hago y yo hago y yo hago y yo doy, pero estoy tratando de encubrir las cosas que no he podido sacar, donde no he sido libre. El sueño de Jesús en la cruz no fue unos libres y otros esclavos, fue una verdadera libertad en Él. Gracias, Señor, porque nos libertaste del pecado. Tú conquistaste esa libertad del pecado en la cruz, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque somos libres de condenación. Ya el Señor te hizo libre de toda condenación. Las cosas viejas pasaron, ya todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Eres libre de toda culpa, de toda vergüenza. Suelta toda culpabilidad en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Si le pediste perdón a Dios por lo que sea que hayas hecho, esa libertad está sobre ti. Renuncia a toda culpabilidad. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, empieza a caminar en esa libertad. El dominio de Satanás no está sobre tu vida. Jesús conquistó esa libertad, todo dominio de Satanás sobre tu vida. Di: yo le pertenezco a Cristo Jesús. Yo le pertenezco a Cristo Jesús. Toda obra de las tinieblas sobre tu vida ha sido quebrantada en la cruz del Calvario, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Aún lo que ha venido sobre tus generaciones, lo que hicieron o practicaron tus abuelos, tus tatarabuelos, tus generaciones, todo eso fue quebrantado en la cruz del Calvario.
En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Por eso puedes decir: yo soy libre, porque todo lo que ha venido generacionalmente fue destruido allí en la cruz, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, porque fue anulada el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y fueron despojados los principados y las potestades, fueron exhibidos públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Dilo con tu boca con tranquilidad: yo le pertenezco a Cristo Jesús. Soy libre, libre, libre de todo yugo de las tinieblas, de todo yugo de Satanás, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque hoy recibimos más y más y más de esa libertad, y hoy decidimos caminar en esa libertad y afirmarnos en esa libertad. Dile al Señor hoy: yo me afirmo en esa libertad y voy a caminar en esa libertad. Y no vamos a volver a esclavitud. Y no vamos a permitir la esclavitud de Satanás. Gracias, Señor, porque esta libertad que tú ya conquistaste para nosotros allí en la cruz es puro amor tuyo. Derrama más de tu amor sobre nosotros. Llénanos más de ese amor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén, gloria a Dios.